Buen día, vamos a ver el principio de funcionamiento del transformador. Definimos corriente continua como la que circula siempre en un solo sentido, de positivo a negativo. En el caso de las pilas o baterías, estas nos entregan un voltaje constante en el tiempo. Otra forma de continua es un dínamo, que circula también siempre en un solo sentido, pero el voltaje entregado es variable en el tiempo, de un mínimo a un máximo a un cero, máximo cero en el tiempo. Es variable en el tiempo. Para entender el transformador vamos a ver los dos principios eléctricos. El primero es cuando mueve un conductor dentro de un campo magnético fijo, un imán. Al moverlo cortaré más o menos campo de fuerza y esto generará en el conductor desde menor voltaje a un máximo voltaje, cuando corte más cantidad de línea de fuerza, llegar a cero y un máximo. Esto es variable en el tiempo, según el movimiento del conductor. Obtendré mayor voltaje o menor voltaje. El segundo principio eléctrico es cuando hago circular una corriente por un conductor, obtendré un campo magnético. En el caso de las pilas o baterías, obtendré un campo magnético constante en el tiempo. Esto se aplica mucho al uso de los electroimanes. Siempre tendré un campo magnético a su máxima potencia. En el caso de la alterna, generará un campo magnético variable en el tiempo. De norte a sur y de sur a norte cambiará su polaridad del campo magnético y su intensidad. Su intensidad arrancará en cero, un máximo, un mínimo, un máximo cambiando de polaridad. Esto se debe a la corriente alterna, que circula en un sentido, en otro generará un campo magnético variable. Si introduzco otro conductor que vendría a ser el bobinado secundario, la corriente alterna lo que logrará por el movimiento del campo magnético variable es que se induzca en el secundario un voltaje o una corriente variable en el tiempo. Desde un mínimo, un máximo, mínimo, máximo, invertirá, en este caso, en este semiciclo, invertirá el sentido de circulación. En este semiciclo circula en un sentido, en este otro semiciclo circula en el sentido contrario. Este es el principio de funcionamiento de un transformador. Dos bobinados, un primario al cual se lo alimenta con una corriente alterna que es fundamental para el uso del transformador, y un bobinado secundario el cual logra la primera regla de mover un conductor dentro de un campo magnético sin necesidad de movimiento. Lo que se está moviendo es el campo magnético. Los dos bobinados son fijos. El principio de funcionamiento del transformador se alimenta con corriente alterna y la corriente que voy a obtener también va a ser alterna. Siempre alimentando con corriente alterna, obtengo un campo magnético variable y el secundario cumplirá la situación de como si estuviéramos moviendo un conductor dentro de un campo magnético. Un transformador típico con un núcleo de hierro, en el primario es el de mayor cantidad de vueltas. Un conductor, al tener mayor cantidad de vueltas, va a tener mayor resistencia. Lo alimento con la tensión adecuada, en este caso 220 volts,
y un secundario con menor cantidad de vueltas sería menor cantidad de resistencia. Al tener menor cantidad de vueltas, captará menor cantidad del campo magnético y simplemente esa es la forma de reducir el voltaje. Este es un transformador reductor de 220 volt a 12 volt. También puede existir un transformador elevador, que en este caso, al bobinado de menor cantidad de vueltas, lo alimento con la tensión adecuada, en este caso aplicamos 12 volt de corriente alterna, y voy a obtener en el bobinado de mayor cantidad de vueltas el voltaje deseado. Este es un simple transformador de 220-12 volt que solamente lo conectamos al revés. Le aplicamos 12 volt de corriente alterna y voy a obtener del otro lado 200 volt, 220 volt de corriente alterna. Esto sería un transformador elevador. Siempre aclarando que para el uso del transformador es necesario la corriente alterna, que fue la fundamental para esta aplicación.